vamos a continuar con el estudio que estamos realizando, ¿verdad? Nos encontramos estudiando básicamente la introducción al Antiguo Testamento, ¿verdad? La semana pasada fue un tema bien importante, ¿verdad? Entender el principio tanto de la creación como el principio de la Biblia, ¿verdad? Porque mucha gente, algo que olvidé, ¿verdad? Hacer énfasis es que en Génesis, además de que se encuentra el primer, ¿verdad? De todo, el primer asesinato, la primera desobediencia, encontramos también encontramos la primera profecía mesiánica, ¿verdad? Cuando Dios llegó a Adán y a Eva y les dice ¿qué habías hecho, ¿verdad? Cuando Dios llega a Adán y le dice, ¿qué hiciste? Y Adán le echa la culpa a la mujer, ¿verdad? Y la mujer le echa la culpa a la serpiente, ¿verdad? Y en aquel momento Dios, ¿verdad? Maldice a la serpiente, ¿verdad? Y bien interesante la maldición que Dios le da, ¿verdad? Porque le dice, tú le herirás, ¿verdad? El carcañal y él te pisará, ¿verdad? La cabeza. Y fíjese que es bien interesante, ¿verdad? Porque si lo tomamos textualmente, ¿cómo mataría usted una serpiente? Pisándole la cabeza. ¿Y cómo le atacaría a usted la serpiente? En el carcañal. Pero eso es algo teórico, o sea, es algo textual. Pero cuando hablamos de esto desde un punto de vista espiritual, está hablando de que Dios en aquel momento le está dando al diablo como una profecía, que cuando Cristo estaba en la cruz, lo que el diablo hizo fue nada más llevarlo a la cruz y morir. Pero he aquí, ¿verdad? La profecía mesiánica, donde entra que el hombre no iba solamente a decir, porque todos le temen a la muerte, ¿verdad? Porque después de la muerte ahí se acabó todo, pero con Jesús vino a cambiar todo. Con Jesús ahora, después de la muerte, tenemos todavía vida. ¿Me entiende? O sea, antes era como morimos, todo se acaba ahí en el hoyo, decía, ¿verdad? Ahí se acabó todo, se acabó el corrido, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la misma persona, ¿verdad? Cuando no entendemos más espiritualmente que Dios tiene un plan con nosotros, más allá, después de la muerte. Y esto es algo que en el Antiguo Testamento, hablando de Génesis, entendemos que Jesús vino a cambiar eso, vino a darnos como un giro a la vida. Porque entonces no teman, cuando Jesús habló acerca de no teman al que mata el cuerpo, pero no mata el alma. No mata el espíritu, mata el cuerpo. Más bien tema a aquel que puede, ¿verdad? Darle como una sentencia a cada uno de nosotros espiritualmente. Esto es bien importante que nosotros entendamos, lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Así que yo solamente les lanzo eso, ¿verdad? Esa primera profecía mesiánica que encontramos en Génesis. Esta mañana pues vamos a continuar. Como les dije, ¿verdad? Estamos estudiando el Antiguo Testamento, la introducción al Antiguo Testamento, ¿verdad? Estudiamos Génesis y vimos que con Génesis termina cuando el pueblo de Israel llega ¿a dónde? A Egipto, ¿verdad? Hasta ahí termina lo que sería el libro de Génesis, ¿ok? Ahora vamos a ver algo bien importante, que es el Éxodo. Algo muy importante que tenemos que entender, que con el Génesis en el capítulo 50 termina con la muerte de José. Y José les dice, no se olviden que cuando salgan de este lugar, me lleven, ¿verdad? Eso es lo que José pidió, que lleven su cuerpo. Y algo bien importante que vamos a ver ahora con el Éxodo, que significa salida o partida. Se deriva de la traducción, ¿verdad? Directamente a hacerle énfasis a la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Este libro de Éxodo forma parte de los libros pentateucos, ¿verdad? Que estuvimos hablando, que son 5 libros que se le atribuyen a Moisés. Aunque en este caso, ¿verdad? Se dice que es posible que este libro en particular, haya sido escrito en el 1445 a.C. y que la audiencia fue a los israelitas en el monte de Sinai. ¿Ok? En resumen, el Éxodo, ¿verdad? Que podemos decir que muestra cómo el Señor por sí mismo redimió a su pueblo al comprarlos de la esclavitud mediante el pago de un precio, la muerte del Cordero de la Pascua,
más adelante, ¿verdad?, muestra los mandatos de Dios a esas personas redimidas. Es decir, pasado el tiempo, cuando el pueblo estaba ya en Egipto, ¿verdad?, llegó un faraón. Y así comienza, ¿verdad?, este libro del Éxodo. Llegó un faraón que no conoció a José, pero vio a este pueblo de Israel y vio que el pueblo de Israel se estaba multiplicando, ¿verdad? Y eran muchos. Y esto es bien interesante. A mí me gusta hacer esa atribución a la atribución de los hispanos en Estados Unidos. Ya son muchos, va. Ya estaba yo leyendo de que en 20 años ya la comunidad hispana, en 20 años, oye, desde este momento, en 20 años, vamos a ser como un grupo no minoritario como ahora, vamos a ser como un grupo que va a tener como voz y va a tomar decisión en este país. Eso da miedo, ¿verdad? Pero es una realidad, como sucedió con el pueblo de Israel en Egipto, que pasó, ¿verdad? Un transcurso, ¿verdad? Aproximadamente unos 100, se cree que el pueblo de Israel estuvo como unos 160 años, ¿verdad? En Egipto. Y obviamente, ¿verdad? Se multiplicaron y pues en eso somos expertos, ¿verdad? En multiplicarnos. Pero en este caso, el pueblo de Israel se multiplicó y llegó un momento donde el faraón tomó a los israelitas como esclavos. Y me encanta este punto, porque cuando estuve leyendo acerca de dónde se encuentran las batallas, ¿verdad?, de los egipcios nunca mencionan al pueblo de Israel. En algunos escritos, en algunos jeroglíficos sí aparecen algunas personas, ¿verdad? Pero es bien interesante porque no lo mencionan. ¿Sabe por qué? Porque para el faraón fue muy humillante la forma como sus guerreros fueron destruidos. Él trató la manera de borrar, básicamente, ¿verdad?, de todo escrito, borrar de todo jeroglífico, borrar esa referencia de que el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Porque ¿cómo haría usted en ese sentido? ¿Usted cree que sería algo privilegiado decir de que ellos fueron destruidos y dar esa base? Hace unas semanas yo les estaba haciendo la referencia, ¿verdad? Que yo estuve viendo unos videos donde habían personas científicos que encontraron, ¿verdad?, en el Mar Muerto como ruedas en el fondo del mar. Y no entendían por qué estaban esas ruedas ahí. O sea, ¿cómo es posible que estaba muy lejos de ahí? ¿Verdad? Y cuando las sacaron se dieron cuenta de que eran ruedas que hacían como una referencia al tiempo donde supuestamente la nación egipcia fue un imperio. Qué interesante. Entonces, y me encanta cuando ellos mismos, ¿verdad? Y ellos van y hacen referencia al texto de Éxodo. Porque cuando el pueblo de Israel llegó a la orilla del mar, ¿verdad? Y me encanta también cuando estudiamos ese punto donde Dios le dijo, no se van a ir por la tierra, váyanse buscando el mar. No, es que si se van por la tierra se van a encontrar contra los filisteos y se van a regresar a Egipto. No, váyanse al mar. Y se van camino al mar, ¿verdad? Esto estábamos hablando ya en el texto, ¿verdad?, en Éxodo, que cuando Moisés los liberó. Pero no me quiero brincar hasta allá, quiero solamente hacer referencia. No vamos a encontrar y no vamos a ver nada de los egipcios haciendo referencia a Israel por la humillación. ¿Ok? ¿A usted le gusta recordarse algún mal momento en su vida? Y tener eso como un trono, como un trofeo, ¿me entiende? ¿Le gusta tener ese momento de humillación y verlo todo el tiempo? ¿Sí me entiende? No crea. El hecho de que los egipcios tengan las pirámides, para ellos, además de que tienen las pirámides y que le muestra un imperio, en cierta manera les recuerda de que quienes trabajaron supuestamente en ese tiempo fueron también el pueblo de Israel, porque eran esclavos. ¿Sí me entiende? Pero las pirámides no las tocaron, porque eran muy importantes para ellos. No fue sino, ¿verdad?, en aquel tiempo donde utilizaron porque por la referencia que tenemos en la Biblia, donde los egipcios utilizaron a los israelitas para que construyeran. Por mucho tiempo fueron esclavos. No ha habido otra nación que haya sido tan esclavizada en este caso, ¿verdad?, como el pueblo de Israel. Es bien importante este punto, ¿verdad? Es bien importante, porque
ellos pudieron borrar escritos, borrar, ¿verdad? Todo rastro de imagen de los israelitas, pero no podrían borrar las pirámides, porque era como una imagen de ellos, de los egipcios, algo que los caracteriza. Esta nación, algo que caracteriza a Estados Unidos, son varios, ¿verdad? No es solo una. No podemos decir que solo es la Estatua de la Libertad. No podemos decir que es el monte Rushmore, ¿verdad? No, son varias imágenes, ¿verdad? En Washington se tienen diferentes monumentos. Vámonos a nuestra nación. ¿Qué tenemos nosotros, verdad? Por ejemplo, en El Salvador tenemos joyas de Serén, pirámides del Tazumal, lugares que caracterizan, ¿verdad?, nuestra nación. Yo creo que en México, en Venezuela tienen, ¿verdad?, diferentes, pero ya son imágenes que decimos, eso es bien característico, ¿verdad?, de mi país. Y en este caso, lo característico de los egipcios eran las pirámides, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿ok? Bueno, en este caso, vemos cómo este rey, este faraón, como no conocía y vio que la gente se estaba sobrepoblando, pidió que por favor comenzaran a ejecutar a los niños, que mantuvieran a las niñas, pero a los niños les dieran muerte. Estamos hablando de este faraón que no conoció, ¿verdad?, a José. Y resulta que hubo una mujer que tomó la decisión que cuando su hijo nació, lo vio hermoso y dijo, no puedo, ¿verdad?, no le puedo dar muerte. Y dice que calafateó, ¿verdad? Es decir, como que puso asfalto en una cesta, puso al niño en el río, ¿verdad?, en el río Nilo. Lo dejó a la decisión de Dios. Y en aquel momento dice que la hija del faraón se estaba bañando y de repente vio una cesta. Cuando la jaló, dice que dentro de la cesta estaba un niño. Y a este niño lo llamó Moisés. ¿Ok? Moisés le hace referencia a que él fue librado de las aguas, ¿verdad? Librado en aquel momento. Moisés fue príncipe, pero a él nunca se le negó, como en algunos escritos o algunas películas se ha dado cuenta, como que él no sabía que era. No, él todo el tiempo supo que él era israelita, solo que él tenía el privilegio de estar estudiando, de estar con el faraón, de estar, ¿verdad?, cerca o sea, tener comida todo el tiempo, ¿me entiendes? Hasta que llegó una etapa en su vida, a los 40 años, que él dijo que él trató la manera de ser líder para el pueblo de Israel, porque obviamente él había entendido de que ellos tenían que salir de esa nación. Y el texto que nosotros encontramos donde él hace referencia, donde un egipcio está golpeando a un israelita, viene él y lo mata, ¿verdad? Mata al egipcio, porque no puedes estar golpeando a mi nación. El día siguiente se están peleando dos israelitas. Y cuando estos dos israelitas se están peleando, llega Moisés, ¿verdad?, a detenerlo y dice, hermanos, no se peleen. Y viene uno y le dice, bueno, ¿y a ti quién te ha puesto como rey entre nosotros? ¿Y tú quién eres? Si el día de ayer mataste tú al egipcio. Y ahí fue donde Moisés tuvo miedo. Y en ese momento, cuando él se dio cuenta de que ellos ya sabían, en este caso los egipcios ya sabían que él había matado, ¿verdad?, por defender a un israelita, él huyó. Como decimos nosotros en mi caso, en buen salvadoreño, patitas para qué las tengo, ¿verdad? Huyó. Moisés huyó. Escapó por temor a que lo querían asesinar. Llegando, ¿verdad?, él dice que el texto nos narra acerca de cuando él le ayuda a unas jóvenes que llegan a sacar agua, ¿verdad? El texto es bien parecido a lo que sucede con Jacob, solo que en este caso, ¿verdad?, Moisés las defiende, las alimenta y se da cuenta de que, y conoce en aquel momento, ¿verdad?, a Séfora. Y resulta que Séfora viene siendo la esposa, ¿verdad?, a futuro de Moisés, y conoce a su suegro Jetro. ¿Ok? Entonces él en aquel momento ya se ubicó, ya tuvo su trabajo como pastor, 40 años fue pastor. ¿Ok? Hasta que llegó un momento que él estaba viendo
encima, ¿verdad? En el monte vio un arbusto que estaba encendido. La diferencia es que eso no es algo fuera de lo común, eso era algo normal en aquel momento, ¿ok? Porque la temperatura, ¿verdad? Siempre sucedía eso, ¿verdad? La alta temperatura y eso era algo normal. La diferencia era que el arbusto no se consumía. Y eso es lo que marcó la diferencia. Cuando él llega, ¿verdad? En aquel momento Dios le dice que se quite las sandalias. ¿Por qué? Porque Moisés en aquel momento como pastor cargaba, ¿verdad? Se hace referencia a que las sandalias de un pastor tenía campanitas, ¿verdad? Para que las ovejas supieran, oh, allá va el pastor, sigámoslo, ¿verdad? Y él no quería, en aquel momento Dios no quería que las ovejas llegaran a ese lugar, porque ese lugar era un lugar santo. Se quitó las sandalias Moisés, entró y en aquel momento recibió la comisión de que él va a ser el vocero, el liberador del pueblo de Israel. Y este texto ya lo hemos hablado varias veces, ¿verdad? Solamente estoy haciendo referencia donde él comenzó a justificar y dijo, no, Señor, yo no puedo hablar bien, ¿verdad? A mí, yo soy tartamudo, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Dice, no te preocupes, tu hermano Aarón, él te va a ayudar, ¿verdad? Señor, pero es que no sé si me van a creer, ¿verdad? Tira tu vara, ¿verdad? Y tiró la vara y dice que en aquel momento se convirtió en serpiente y salió corriendo Moisés. Le dijo, no, agárrala de la cola. La agarró de la cola y se volvió de nuevo una vara, ¿verdad? Y Señor, y si no me creen, ¿verdad? Métete tu mano en el costado, ¿verdad? Y se la metió y cuando la sacó le salió llena de lepra. Y dice, ay, y él así, ¿verdad? No, ahora métetela de nuevo. Y la metió de nuevo y quedó limpia. Y él, oh Señor, pero es que mira, mire, ese pasaje es bien interesante. Porque aún después de ver todo esto, Moisés todavía, no Señor, es que no, vea, manda otro. ¿No le parece familiar eso? Después de ver tantas cosas nosotros, ¿verdad? Después de experimentar muchos momentos en nuestras vidas, no, yo no sé si el Señor lo sigue, ¿verdad? Si el Señor escucha mis oraciones. ¿En serio? O sea, caemos a ese punto, ¿verdad? El ejemplo de Moisés. Bueno, Moisés es empoderado en aquel momento y dice que cuando él bajó, ya no bajó igual. Ya bajó, su semblante había cambiado. Séfora se quedaba sorprendida de verlo, ¿verdad? Le dice, ¿qué te pasó? He visto la gloria de Dios. Se nota porque es cierto. Esto es bien importante. Cuando uno tiene la experiencia con el Señor y vemos bendiciones, nuestra vida cambia totalmente. Ya nosotros ya no vamos a ver la vida de la misma forma como lo veíamos anteriormente. El problema es, ¿cuántos hemos tenido ese acercamiento o esa experiencia de ver al Señor? Tal vez no en persona, cara a cara, pero verlo de una forma diferente. ¿Me entiende? Tenemos esa experiencia y qué hermoso es cuando tenemos esa experiencia. No olvidemos esa experiencia porque esa experiencia va a formar parte de nuestro carácter. ¿Ok? Jesús entonces es enviado. Ya cuando él llega a hablar con el faraón, es aquí donde comienzan a surgir las 10 plagas. Fíjense que es bien interesante, porque con una plaga el faraón podía haber liberado al pueblo de Israel. Y esto es bien interesante porque Dios mismo dice, lo manda a Moisés y le dice, no te preocupes que yo voy a endurecer el corazón del faraón. Y ese es un texto que mucha gente nos lo brincamos, ¿verdad? Y mucha gente no hace referencia. ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Porque Dios tenía un propósito para con Egipto. Y es bien interesante cuando nosotros estudiamos que cada plaga, cada una de las plagas hacía referencia a cada uno de los dioses que los egipcios tenían. Y Dios tenía que derrotar esas creencias. ¿Ok? Y esto es bien interesante, ¿verdad? Es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque Dios mismo dice, no te preocupes, el corazón del faraón se va a endurecer, aunque va a haber todo eso, su corazón va a seguir terco. Pero es porque quiero darle una lección. Y no solo a él, a toda la nación. Cada una de las plagas, ¿verdad? No tengo todas las plagas enumeradas acá, pero vamos ahí a Éxodo, acompáñenme por favor.
Comenzamos a verlas desde el capítulo 7, ¿verdad? La plaga de la sangre, ¿verdad? Esta hace referencia a un Dios que ellos tenían, ¿verdad? Y cómo es posible, porque ellos hacían todo, ¿verdad? Y decían, sí, podemos convertir también el agua en sangre. Ok, pero la diferencia es, ¿puedes convertir el agua en sangre en agua normal? ¿Lo puedes hacer? Pero, y aquí es donde surge, ¿verdad? Esta primera plaga, la segunda plaga, la plaga de las ranas, ¿verdad? Esto hace de igual manera referencia a uno de los de las catástrofes, ¿verdad? Que en aquel momento, increíblemente, cómo las ranas pueden llegar a producir, ¿verdad? Tanto molestia, porque no era solo el hecho de que podíamos cerrar la puerta, no, las ranas se metían a las casas. Hay de aquellos que le tienen miedo a las ranas, ¿verdad? Solo imagínense ese momento de ver una rana brincando y la gente que estaba comiendo, no, las ranas brincaban a la mesa. O sea, no es como quien dice, las ranas están allá afuera. No. Las ranas se metían. O sea, esa plaga fue terrible, ¿verdad? Y fíjense que es bien interesante porque cuando el faraón decía a Moisés, los voy a dejar libres, solo pídele a tu Dios que se lleve esta primera plaga, por ejemplo, en el caso el agua convertida en sangre. ¿Verdad? Los voy a liberar, pero dile que porque mucha gente estaba muriéndose en aquel momento porque no tenía agua. El ser humano no puede sobrevivir si no toma agua en 3 días. Así literal. Si usted no toma agua en 3 días, usted no va a sobrevivir. Así que tome agua. ¿Verdad? Sí, en serio. Suena como chiste, ¿verdad? Como broma. Muchos dicen, no, es que lo importante es la comida. No tanto. Es más importante el agua que la comida. ¿Ok? Exacto. Porque nuestro cuerpo, como dice la hermana, nuestro cuerpo es un 90% agua. ¿Usted cree que somos músculo y todo eso? Sí, yo sé que somos músculo y todo eso, pero es agua al final, ¿verdad? Y en este caso, el faraón le pide a Moisés, Moisés habla con el Señor en aquel momento, pero el Señor endurece el corazón del faraón y dice, no lo voy a dejar libres. Y es donde surgen, ¿verdad? La siguiente plaga, las ranas. Y lo mismo hace, ¿verdad? Llega el Señor, porque faraón manda a llamar a Moisés, Moisés llega. Mire, cada una de las plagas, cada una de las veces, si usted lo puede leer en su casa, ¿verdad? Tranquilamente, el faraón endurece su corazón. Y es bien interesante porque llega a decirle al Señor, ¿verdad? Y se escucha como que Él de verdad los va a liberar y los puede mandar, ¿verdad? Que vayan a adorar y todo eso, pero endurece su corazón. La siguiente plaga, los mosquitos. En este caso, la siguiente plaga, los tábanos, ¿verdad? La siguiente plaga, el ganado. Después las úlceras, ¿verdad? ¿Se imagina cuántas úlceras? Una úlcera, como que uno no aguanta a veces, ¿verdad? Los granitos en la cara. Ahora imagínense una úlcera. La siguiente plaga, ¿verdad? La lluvia de granizo. La plaga de tinieblas. Y la última plaga fue básicamente la que tocó más al faraón. Y esa fue la que el faraón pidió, con el propósito de matar al hijo de Moisés. Esa misma plaga fue la que vino a matar al hijo del faraón. La plaga contra los primogénitos. Después de esa plaga, el mismo faraón les dijo, ¿verdad? Váyanse, no los quiero ver más. Fue liberado el pueblo de Israel en aquel momento. Salió, ¿verdad? Y esto es bien interesante, perdón, bien interesante porque con esta última plaga, el mismo Dios le da a conocer a Moisés que hagan la Pascua. Aquí comienza la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Es el recordatorio de que ustedes un día fueron esclavos y ahora ya no lo van a hacer. Van a comer la Pascua y les da instrucciones, ¿verdad? Obviamente iban a marcar, ¿verdad?, las puertas con sangre, ¿verdad?, del cordero para decir, ahí no vas a entrar. ¿Verdad? Ahí ese es un lugar donde no vas a entrar. ¿Verdad? Y resulta que en aquel momento ellos comienzan a entender que la Pascua iba a ser el recordatorio de ese momento, de que ellos fueron esclavos y ahora son libres. La Pascua con Jesús cambió totalmente.
Porque Jesús dijo en aquel momento, aquí, ¿verdad? Lo harán esto en memoria de mí. Cuando comamos el pan y bebamos, ¿verdad? De la copa, proclamamos la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. El recordatorio cambió. Ya en el caso de los judíos, hasta el día de hoy ellos siguen recordando eso, porque ellos no consideran a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Su Mesías es otro, ellos siguen esperando al Mesías verdadero. Pero en el momento cuando Jesús hizo ese sacrificio, marcó totalmente una línea. Y vamos a hablar de esto más adelante, ¿ok? Pero es cuando el pueblo de Israel fue liberado, ¿verdad? Cuando de entonces viene en capítulo 12, habla acerca de la Pascua y comienza a explicar, ¿verdad?, cómo va a ser la salida, ya el éxodo, ¿ok? Y ahí ellos son, y esto es bien interesante porque de ahí, del 13, ¿verdad?, al 14, comienza la consagración. Y esto es bien importante que nosotros entendamos que del capítulo 1 al capítulo 18 se habla acerca de Moisés. Pero el capítulo 20, obviamente, es donde se reciben los 10 mandamientos. Los famosos 10 mandamientos están en Éxodo capítulo 20. ¿Verdad? Cada uno de los mandamientos. Cuando en el Nuevo Testamento encontramos un joven que se le acerca a Jesús y le dice, ¿cómo se resume la ley? ¿Cómo se resume la ley? Ama a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y es bien importante cuando vemos esos dos resúmenes en el Nuevo Testamento para con los 10 mandamientos. Porque es bien importante que entendamos que del 1, ¿verdad? Si usted se va a Éxodo capítulo 20, el mandamiento primero dice, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Ese es el 1, yo soy el Señor tu Dios. El 2, no tengas otros dioses además de mí o delante de mí. Número 3, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra, ¿verdad? Y ahí hace referencia a que no puedes tener otros dioses, sino Dios. No hay otro ídolo. No uses el nombre del Señor, tu Dios, en vano, ¿verdad? El Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en vano. Dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. Esto es bien importante, ¿ok? El texto del sábado, hasta el día de hoy hay religiones que lo toman, ¿verdad? Y es bien importante cuando estudiamos el sábado, el sábado es el día del Señor, en aquel momento. ¿Qué cambió? Vamos a estudiar eso, ¿verdad? Porque la diferencia es que el sábado, cuando Jesús vino, Él hizo milagros en sábado. Y en aquel momento los fariseos veían y decían, ¿por qué haces eso? Porque el problema es que no estaban tomándolo en realidad como lo debería de ser. Porque mucha gente llegamos a un punto y decimos, no, el sábado no hay que salir, ¿verdad? El sábado es el día del Señor. Me voy a quedar en la casa viendo un partido. Ese es el día del Señor. Eso no es para ver partidos. No, que voy a ir a, como ese día no puedo trabajar. Me voy con la familia a la playa, voy a ir al campamento. No, si lo vas a cumplir, volvemos al punto, si vas a cumplir la ley, cúmplela bien, pero no la cumplas a medias. No la cumplas a medias. ¿Ok? El versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo. No codicies su esposa, su esclavo, su esclava, su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Y aquí es donde entran, ¿verdad?, las tablas de la ley. Estos son los 10 mandamientos. Conste, aquí comienza el proceso de la ley. Esto no es solamente, ¿verdad?, los 10 mandamientos de la ley. No. Este es como quien dice la introducción. Pero en el Éxodo, a partir del capítulo 20, después, ¿verdad?, de recibir
los 10 mandamientos, Moisés comienza a recibir una serie de otras partes de la ley, ¿ok? Acerca de la pureza, ¿verdad? Acerca de cómo tratar, a las personas que están impuras, y comienza también a recibir una serie de leyes, reglas, que para Dios básicamente esa sería la ley, ¿ok? Esa es la ley. Y es bien importante que nosotros entendamos una cosa, que lo que aparece en la Biblia, hasta en cierta manera, en algunas naciones lo han tomado como referencia. Porque tú no puedes, y cuando Dios le dice, cuando Jesús le dice en aquel momento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesús hace esa referencia del prójimo, estas dos, como se resume la ley, es básicamente los 10 mandamientos. Porque si usted ama a Dios, usted respeta a Dios, usted no tendrá otros dioses delante de él, usted no hará imagen de Dios, ¿verdad? O buscará otra imagen de Dios, usted no usará el nombre de Dios en vano, y usted se consagrará al día del Señor. Si usted ama a su prójimo y entiende lo que es Dios, hasta podemos agregar para con Dios, ama a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Estos es lo que Dios quiere, básicamente 6 mandamientos para con Dios. Y los otros, ¿verdad? 4, no mates, no cometerás adulterio, no robes, no de falso testimonio, no codicias. ¿Sí me entiende? ¿Esto es para con quién? Es decir, que el 50% es para con Dios y el 50% para con mi prójimo. Esa es la ley. Esos son los 10 mandamientos. Lo que Jesús vino a resumir. Ama a Dios, guarda su ley y a tu prójimo como a ti mismo. Porque si nos vamos al punto de, no, pero es que yo no he matado a nadie. Pero Jesús vino y dijo, con el hecho, mira, ustedes en Mateo capítulo 5 vemos esto, cuando Jesús hace referencia. Ustedes escucharon, no matarás. Pero yo les digo, cualquiera que se haya enojado con su hermano, cualquiera que le haya dicho tonto a su hermano, cualquiera que haya maldecido a su hermano, ya pecó. Pero la ley decía no matarás. O sea que la ley decía, llegaba a un punto donde, yo me enojaba con aquel, era una cosa, yo lo podía maldecir, era una cosa, pero el punto era de tocarle un pelito. Yo recuerdo hace unos años estuve en Connecticut, estaba discutiendo con una persona, un poco del tema del racismo, pero en aquel momento la persona estaba discutiendo conmigo y un amigo puertorriqueño me dijo, porque se puso un poco tensa la situación, me dijo, no lo vayas a tocarme, deja que él te toque, no lo vayas a tocar. Y yo digo, no lo vas a tocar. No, deja, porque él ya se había alterado. No lo vayas a tocar, deja que él te toque. Y así como, ya después cuando se calmó todo, ¿verdad? Se calmaron las aguas, yo me le acerqué y le digo, ¿cómo así? No, es que la ley acá, si una persona a ti te toca, te golpea, la ley te protege a ti. Y por eso es que muchas personas en el día de hoy reciben papeles. Porque la ley te protege. ¿Sí me entiendes? Oh, qué interesante. Sí, pero esta es una cuestión de que no voy a inventar que ahorita me acaban de pegar. ¡Ay, me pegó, verdad! No podemos inventar. Yo conozco casos que sí han inventado, ¿verdad? Pero eso ya es otros 10 pesos. ¿Verdad? Y después los cuento. Saliendo del servicio los cuento. Sí, porque hay personas, ¿verdad? Que han llegado hasta ese punto, ¿verdad? No, a mí no me gusta el chisme, ¿verdad? Pero me entretiene, ¿no? Ahora, vemos entonces lo que son los 10 mandamientos. Y después de los 10 mandamientos, ¿verdad? Encontramos básicamente lo que es el tema del tabernáculo. Y así termina Éxodo. Éxodo inicia con la vida de Moisés hasta el monte Sinaí. Obviamente, en Éxodo encontramos cuando después que Moisés subió, recibió la ley, recibió todas las instrucciones,
recibió la explicación del santuario, recibió la explicación del altar, recibió la consagración y todo, recibió toda la explicación de lo que tenía que hacer, ¿verdad? Resulta que en el capítulo 32, mientras Moisés se tardaba, el pueblo de Israel comenzó a crear un becerro de oro. ¿Por qué? Porque ellos venían de Egipto y ellos tenían esas costumbres de adorar, porque ya ellos ya tenían la costumbre de adorar un ídolo. Y es aquí donde viene el cambio total. Cuando ya Moisés regresa y los ve, dice en aquel momento que Moisés les lanza los 10 mandamientos, la tabla de la ley. O sea, Moisés rompió, en aquel momento no rompió la ley, rompió las tablas donde se encontraban los 10 mandamientos, donde en aquel momento se consideran que aquellos fueron escritos por el dedo de Dios. Pues él dice que lo lanzó, y usted lo puede leer ahí en el capítulo 32 de Éxodo, y mandó en aquel momento a todo aquel que no se había llenado de impureza, que agarre espada y que comience a matar a todo aquel que sí lo había hecho. Para dar una lección, dejar una referencia. ¿Qué persona haría eso? No, busquemos una solución. No, en aquel momento Moisés dijo, no, eso no podemos hacer así. Y en aquel momento un pueblo se levantó, el pueblo de Leví se levantó, porque ellos sí no se habían contaminado. Y por el celo de esa nación, hablando de ese pueblo, Dios lo consideró para que ellos se encargaran del tabernáculo. Los levitas. ¿Ok? Si se da cuenta, la Biblia tiene una conexión totalmente. Cuando vamos estudiando y vamos entendiendo, ¿verdad? Desde el Génesis y ahorita que vamos en Éxodo, vamos a ver una conexión. Y obviamente en esta conexión vamos a ir viendo, ¿verdad? Una serie de situaciones durante la cual Dios comienza a trabajar con Moisés. Dios comienza a explicarle a Moisés, ¿verdad? Una serie de situaciones que él tiene que entender, pero una serie de cuestiones de la ley que en aquel momento se tenía que cumplir. Mire, Éxodo es un poco complicado para entenderlo. Y esto no es nada. El que viene la próxima semana va a ser más complicado. Levítico. ¿Verdad? Porque en este caso, Éxodo habla acerca de la salida, pero Levítico nos habla básicamente del... Y es aquí hablando de palabras compuestas. ¿Qué dice aquí? ¿Solo hasta aquí? Leví. ¿Por qué? Porque habla acerca del sacerdocio. Porque la acción de que en aquel momento aquel grupo, ¿verdad? De israelitas, pero en este caso aquel pueblo, el pueblo de Leví, ¿verdad? Se puso celoso ante esa situación. Ellos llegaron hasta tener ya un libro, digamos, ¿verdad? Donde se encuentran todas las leyes y la descripción, ¿verdad? De las ceremonias, los holocaustos, las ofrendas, sacrificios. Y esto vamos a hablar la próxima semana. ¿Ok? Como les estaba diciendo, el libro de Éxodo es hermoso. Es hermoso porque vemos un poco más amplia la historia del pueblo de Israel cuando ellos ya fueron liberados y la lección que Dios le dio, ¿verdad? En Éxodo comenzamos a ver una serie de acontecimientos, ¿verdad? Tanto que comienzan a surgir, ¿verdad? Ciertas quejas también, comienzan a surgir ciertas molestias, pero eso es algo normal, ¿verdad? Moisés le tocó, como les dije al principio, estar 40 años en Egipto como príncipe, después pasó, ¿verdad?, a ser pastor 40 años y después regresó, ¿verdad?, a Egipto en este caso, ¿verdad?, para liberar al pueblo de Israel y estuvo con ellos 40 años más. El único detalle y diferencia y triste historia es que Moisés guió al pueblo de Israel por 60 años. El problema fue que él no pudo entrar a la tierra prometida. Porque se enojó. Pecó. Cuando Dios le dijo, porque la gente quería agua, no había agua.
Había agua en Egipto y aquí no hay agua. Y en aquel momento Moisés vino y Dios le dijo, háblale a la roca. Vino Moisés, ¡pah!, le pegó a la piedra. ¡Wow! Dios fue bien exagerado. Sí, pero el problema es que se enojó. Y hay un momento que uno, como predicador, no me puedo enojar con ninguno. Aunque yo me moleste con alguno, ¿verdad? De mis hermanos que haya dicho algo de mí, yo no me puedo enojar. Si estoy acá al frente, yo no puedo perder la cabeza. Yo tengo que estar sereno y estar consciente de lo que yo estoy haciendo. Debo de edificarlos a cada uno de ustedes y no tengo que venir a inventar nada. ¿Sí me entienden? Qué triste es cuando algunos predicadores presentan, ¿verdad?, o preparan una predicación para una persona. Eso es triste. Eso es triste. Porque no podemos hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué, verdad? Y en este caso, Moisés, la decisión que él tomó, le dio a él como una lección que no pudo ver la tierra en aquel momento. No pudo estar allá. Pero algo que me llama la atención es que además, ¿verdad? Bueno, me brinqué un poco, pero de esto tal vez podríamos hablar la próxima semana acerca de las partes del tabernáculo, ¿verdad?, que hace referencia mucho las diferentes partes del tabernáculo a lo que fue Jesús. Por ejemplo, en el tabernáculo se encuentra la puerta, solo es una puerta, y en este caso representa que solo hay un camino a Dios, y ese es Jesús. El altar representa la necesidad de expiación, es decir, un lugar, ¿verdad?, donde hay que hacer sacrificios. Hablemos de la fuente, ¿verdad?, un lugar donde ellos se tenían que limpiar. La fuente estaba ahí, los levitas tenían que... Todo esto son partes, esto se encuentra, ¿verdad?, ahí del capítulo 21 en adelante, ¿verdad?, todo lo que le explica Dios, ¿verdad?, lo que tiene que hacer dentro del tabernáculo. Se encuentra el pan, que representa la comunión. Hablemos se encuentra también el velo, que representa la separación. En el templo está el lugar santo. Mira, esto es bien interesante. Uno entraba al tabernáculo, pero llegaba un momento donde yo ya no podía pasar. Porque yo llegaba y entregaba, ¿verdad? Este es mi cordero, el que quiero entregar para sacrificio, para expiar mis pecados, no limpiar o borrar. Porque en aquel momento lo que hacía el sacrificio era, como quien dice, te perdono, pero no olvido. ¿Verdad? ¿Le parece familiar esa frase? Te perdono, pero no olvido. Eso es lo que hacía en aquel momento, ¿verdad? La expiación, llevo mi corderito, llevo mis palomitas, dependiendo, ¿verdad?, el nivel socioeconómico que yo tuviera. Y yo iba al templo, llevaba mi corderito, ¿verdad?, lo sacrificaban, derramaban allá, ¿verdad?, la sangre. Obviamente no lo hacían todo el tiempo, porque el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo, no entraba todos los días, entraba una vez al año. Y esto es bien interesante, porque el templo, haga de cuenta, si pudiéramos describir acá, ¿verdad?, esa es la entrada principal, y usted entregaba, aquí estaba como la pila donde el altar de sacrificios, aquí estaba la pila donde se lavaban, ¿verdad? Y después estaba otra entrada, que era el lugar santo, donde estaba tanto la mesa del incienso, estaba la mesa, me gustaría un día, ¿verdad?, describir. Que los amarraban, porque si no estaban purificados, exacto, y morían ahí, tenían que arrastrar. Claro, nadie podía entrar al lugar, sí, exacto, ¿verdad? Lo que dice la hermana, que los sacerdotes estaban acá, llegaban hasta donde estaba el velo. Después del velo, que era el único lugar donde ya estaba el propiciatorio, que era básicamente una caja, el arca del pacto, para que lo entendamos. En esa arca del pacto era donde moraba la presencia de Dios. ¿Qué había dentro del arca? Estaba la vara de Aarón, la que floreció, ¿verdad? Una vara, ¿cómo va a florecer? Bueno, esa vara estaba ahí. Estaba las tablas con los 10 mandamientos, solo que estas son las que escribió Moisés después de que, ¿verdad?, las volvió a escribir de nuevo. ¿Ok? Esas las pusieron ahí y había maná. Y esto es bien interesante, porque el maná era el que duraba solo una vez, ¿verdad? ¿Se acuerdan?
que hablamos de esto, que el maná no lo podías guardar, pues en el arca estaba el maná fresco. Nunca se arruinó. Esto es bien interesante, ¿va? Y cuando hablamos de la propiciación, es decir, que en el arca habían dos ángeles que se estaban viendo, y cuando entraba el sacerdote con la sangre que la derramaba sobre la tapadera que es el propiciatorio, lo que hacía era simplemente cubrir los pecados del pueblo. No borrar, no quitar. Lo que hacía era cubrir los pecados. Ese corderito. Y como dice la hermana, el sumo sacerdote llegaba atado del pie, ¿verdad? Porque si de repente a Dios no le había parecido la pureza tanto del pueblo como del sumo sacerdote, ahí mismo caía muerto. Y si veían que nunca salía, y bien interesante porque vemos eso con Zacarías, porque a Zacarías le tocó, eso lo vemos en Lucas, cuando Zacarías entró y Dios le dijo, ¿verdad?, que iba a tener en aquel momento que él estaba dentro del lugar santísimo, le dijo de que tu esposa va a tener un hijo, y recibió la revelación. Dice que en aquel momento lo comenzaron a jalar a él, ¿verdad?, porque no salía. Y cuando él sale, ¿verdad?, sale mudo. Y se quedan todos así como, ¿qué pasó? Porque en aquel momento Zacarías no creyó en las palabras de lo que el ángel le había dicho, de que su esposa iba a tener un hijo y su nombre iba a ser Juan. Estamos hablando de Juan el Bautista. Y él dijo, no, ¿cómo va a ser? No, mi esposa, no, yo estoy viejo, ¿cómo va a ser? No. Porque no creíste, hasta que esto acontezca, vas a hablar. Salió mudo. No dijo nada. Y esa es una historia muy importante, ¿verdad? Que vemos tanto. Vuelvo a hacer referencia, vemos que la ley, en este caso, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, está conectado con el Nuevo Testamento. ¿Sabe? Tengo una frase acá que con esto quiero concluir. Dice, en el Nuevo Testamento está escondido el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Es decir, que la Biblia nos demuestra claramente, tanto con la historia del Antiguo Testamento, aunque sean miles y miles de años, Dios tiene una conexión con su pueblo. Y qué importante que en aquel momento la conexión que tuvo Dios con su nación, con el pueblo de Israel, ahora la tiene con nosotros. Porque decimos, ¿dónde estamos nosotros? Ahí estamos. Porque formamos parte de esa nueva nación. Es la misma nación, solo que Dios ya nos agregó a nosotros, porque Jesús vino a morir no solo por una nación, Él vino a morir por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bonito, ¿verdad?, cuando encontramos eso. Pues eso es lo que vemos en esta explicación. Así que les invito a que la próxima semana no se vayan a perder, ¿verdad?, el estudio del libro de Levítico, que se va a poner más interesante, ¿verdad? Vamos a concluir con una oración. Hermano Alexander, nos dirige en oración. Oremos. Amantísimo Dios Padre y Señor Todopoderoso, venimos una vez más ante usted, bendito Dios Padre, con reverencia, bendito Dios Padre, con humildad, a darle gracias, bendito Dios Padre, porque estamos reunidos una vez más. Estamos escuchando, bendito Dios Padre, sus consejos por medio de nuestro hermano. Bendito Dios Padre, esperamos ponerlos en práctica, bendito Señor. Esperamos, bendito Dios Padre, que todo lo que se haya hablado, lo que se haya escuchado, bendito Dios, sea conforme a su voluntad, a lo que usted quiera, bendito Dios Padre. Cada uno de nosotros damos gracias, bendito Señor, porque sin usted no somos nada, bendito Dios Padre. Cúbralos, protéjalos, bendito Señor, que todo lo que nosotros, bendito Dios Padre, hagamos sea conforme a su voluntad. Gracias, Señor. En el nombre de su Hijo amado, oramos y damos las gracias. Amén.